Tanto los modelistas expertos como los modelistas novatos se han planteado esto múltiples veces. ¿Qué pegamento utilizo para transformar esto en esto? Y la respuesta no es nada fácil, es un gran depende. ¿Y de qué depende? Pues de muchos factores. Quédate conmigo y los vamos a ver todos uno a uno. Importante, todo lo que os voy a contar en este vídeo sirve para cualquier tipo de maqueta o construcción en madera. Lo mismo nos da que sea un tren, un barco o lo que queráis, o una mesa. Lo primero va a ser conocer cuál es la oferta disponible, cuáles son los principales pegamentos que puedo conseguir en el mercado. Tenemos tres opciones: cola blanca o PVA. La clásica, la de toda la vida, la que utilizaría mi abuelo para arreglar una silla. También es la cola clásica que se utiliza dentro del modelismo naval. No falla nunca. Salvo algunas veces. Es una cola estupenda, pero tiene sus limitaciones. Ideal para hacer uniones cuando no tenemos ninguna prisa y no hace falta que estemos media hora haciendo malabares para aguantar la pieza en el sitio mientras se seca el pegamento. Cianocrilato. En muchos sentidos es todo lo contrario a lo que es la cola blanca. Para muchos es una herejía utilizarlo en el mundo del modelismo, pero para otros es una maravilla. Es estupendo para unir prácticamente cualquier tipo de material: madera, metal, hilo, plástico, lo que queramos. Y para bien o para mal es un pegamento muy rápido, y todavía lo puede ser más si utilizamos un acelerante. Cola de contacto o neopreno, la mejor opción para hacer un forrado y colocarnos en el proceso. Yo de momento todavía no he encontrado muchas más utilidades, pero ya es bastante. Existen otras variedades de pegamentos específicos, como por ejemplo los cementos líquidos para plásticos. Estos pegamentos lo que hacen es disolver el plástico para hacer una unión muy fuerte, pero este pegamento lo vamos a utilizar muy poco en el mundo del modelismo en madera. Profundicemos un poquito más en cada uno de estos pegamentos. La cola blanca se utiliza sobre todo para pegar madera y no vamos a necesitar nada específico para aplicarla. Nos vale un pincel, la boquilla o a manguerazos. Es una cola lenta que tarda mucho tiempo en secarse por completo, por lo tanto no va a ser una buena opción cuando tenemos prisa por pegar algo. Pero también tiene ciertas ventajas: es muy fácil de limpiar y como es tan lenta nos va a permitir ajustar muy bien las piezas para que estén en el sitio que tocan. Una cosa a tener en cuenta es que se disuelve en agua. Esto quiere decir que va a ser muy fácil despegar cosas cuando nos hayamos equivocado. Pero también puede ser un problema si aplicamos agua para doblar una pieza sobre la que hemos pegado cosas con cola blanca. Algo que me pasó a mí cuando forré las amuradas del San Juan con cola blanca y luego las tuve que mojar para doblarlas. Eso fue un desastre. Por último, la cola blanca deja muy poca marca sobre la madera y esto va a ser muy fácil de eliminar utilizando agua caliente o lija. El cianocrilato es un invento maravilloso con el que podremos ahorrarnos toneladas de pinzas y decenas de horas sujetando piezas. Lo pega prácticamente todo de forma casi instantánea. Con una gota de pegamento te sientes como si tuvieras un soldador en la mano. Y siempre lo podremos combinar con los acelerantes, que hará que el proceso sea todavía más rápido. Eso sí, mucho cuidado porque el cianocrilato no perdona. Corregir un error con cianocrilato es muy complicado, aunque lo vamos a poder disolver con acetona. Pero muchas veces va a ser más fácil romper la pieza que despegarla. Habitualmente la boquilla que trae este tipo de pegamento es muy gruesa, así que va a ser muy recomendable que le acoplemos una pipeta para una mayor precisión. No os preocupéis porque en caso de que las pipetas se obstruyan se dejan a remojo con acetona y vuelven a estar como nuevas. Os voy a recomendar tener siempre a mano un bote de acetona, ya que si nos quedamos con el dedo pegado a algún sitio solo hay dos formas de solucionarlo: con acetona o con un cirujano. Vosotros mismos. Las marcas de cianocrilato se ven en la madera, así que tendremos que quitarlas. Hay tres formas de hacerlo. Una es con una lija, otra es con acetona y otra es rascando con el cúter. La cola de contacto tiene menos variedad de usos. Va genial para forrar cubiertas y cascos mientras sueñas que estás caminando por la cubierta de ese maravilloso barco que estás construyendo. Ya me entendéis. Así que tendremos que aplicarla en las dos superficies que queremos pegar, dejar que se sequen parcialmente y juntarlas. Ojo, cuidado, porque si nos entretenemos demasiado las piezas se pueden quedar pegadas donde no deben. Para mí es un pegamento bastante sucio, ya que vamos a acabar pringándonos las manos, el barco y todo lo que se ponga por delante. Por suerte para todos es muy fácil de limpiar. Frotándose un poquito con el dedo se hacen unas pelotillas que se quitan sin mayor problema y no dejan marca.
Sobre la forma de aplicarla, los botes suelen venir con un pincel grueso, pero si fuera necesario podríamos utilizar un pincel más finito. En cuanto a la corrección de errores, una vez juntamos las dos piezas va a ser muy difícil despegarlas sin romperlas. Pero os deseo suerte. Ya tenemos en la cabeza las principales características de los distintos pegamentos, pero lo mejor es que vosotros mismos hagáis pruebas en casa y averigüéis con qué pegamento trabajáis mejor en cada situación. Os invito a dejar en los comentarios las experiencias que hayáis tenido con los pegamentos y que puedan ser de utilidad a otros modelistas. Y esto es todo, espero que esta breve guía os haya servido de utilidad.